Perfecto. Bueno, eh, muy buenas noches desde la lluviosa, fría y oscura Inglaterra, que estamos en pleno invierno. Y muy buenas tardes, seguramente para la mayoría de ustedes. Estoy como muy contenta de estar acá porque hace mucho que no estoy en conexión, que no estoy en presencia, que si bien estoy en mi presencia, pero que no estoy presente en las redes y en grupos y realmente que me hacía mucha ilusión el, el presentarles, eh, el ser mujer soberana y el estar en contacto, ¿no? Y poder también intercambiar, escucharlas y empezar a activar este año 2026 desde esa fuerza femenina, desde esa presencia. Y sé que el, lo que vengo a transmitir es bastante fuerte porque hoy tuve lo que podría decir un ataque medio psíquico hoy a la mañana. Hoy tenía organizado una conversación con una señora a la cual aprecio muchísimo, es alguien que está en su camino y que nos venimos acompañando. Ella ha estado en muchas ceremonias que yo he hecho acá en Inglaterra y es alguien por la cual tengo mucho, mucho respeto en, en toda su comprensión de la espiritualidad. Y hoy habíamos quedado que íbamos a tener una conversación para ponernos al día y me empieza a hablar mucho sobre su última experiencia con hongos, en donde había estado conectada con el campo mental, bien, de lo que podríamos decir que es la latiz, la matriz, y en donde había visto que estábamos em, totalmente perdidos, bien, que estábamos atrapados, que no había manera de salir, que inclusive yo tenía que cuidar mucho lo que estaba haciendo porque ella percibía de que al partir yo de entregar y hacer sanaciones y estar sosteniendo, me iba metiendo cada vez más porque mi energía se mezclaba con la energía de los otros, entonces como que yo me iba hundiendo con, desde esta intención de ayudar cada vez más en esta realidad y que esta realidad era una realidad corrupta. La escuché muchísimo con muchísima atención y yo miraba mis tarjetitas y yo decía, wow, le pongo toda esta fuerza para expandir mucho más. Y bien, viene esta persona, la cual yo aprecio muchísimo porque nos hemos ido ayudando mucho en nuestro camino y de pronto me está diciendo, creo, es mejor que vayas y trabajes en el supermercado poniendo, estaqueando comida en en las góndolas que estar brindándote en sostener y en sanación. Y, pero claro, yo sentía que había mucha distorsión, que había algo que no estaba funcionando. Y en un momento, cuando me permito respirar y volver a mí y estar en presencia, eh, le pido que me explique un poco más de qué era ese campo mental que ella había observado y que él creía que todos estábamos ahí. Y entro en conexión con ella, bien, percibo, y en su sistema, bien energético, su campo mental realmente estaba bloqueado y en el mío estaba totalmente abierto. Entonces, la invito a ir un poquito más profundo y le digo, porque ella también me explicaba que decía que según su comprensión, el mundo espiritual con el mundo material eran como agua y aceite. Entonces, que si uno estaba sosteniendo el mundo espiritual, no podía cobrar porque el mundo material distorsionaba el mundo espiritual. Y según mi comprensión, son todas capas de lo mismo, bien, capas de cebolla de exactamente todo es conciencia. Bien, el tema es desde dónde estamos observando esta conciencia o esta gran creación y realmente cómo interactuamos con ella. El tema es que cuando entro a conectar con ella y le digo, no va a haber intercambio material por lo que estoy por hacer por vos, pero desde el corazón y desde toda mi certeza, déjame que te ayude a ver lo que
yo estoy viendo con respecto a tu campo mental. Y entró y pudo ver que estaba totalmente intervenida, bien, de que había geometrías dentro de geometrías dentro de geometrías, y había como un laberinto mental muy fuerte al que le hice comprender de que era su propia creación, bien, que si bien hay una realidad que compartimos, hay, hay muchas capas de cómo se observa esa realidad. Y a medida que también vamos expandiéndonos multidimensionalmente, lo que vamos observando también está muy, muy vinculado a nuestros propios sistemas de creencias. Hizo un trabajo precioso porque se liberó, comprendió que tenía un sistema, que tenía un patrón, una creencia de que para ser libre tengo que pedir permiso. Bien, cuando la libertad en realidad es un estado del ser, como es la inocencia, como es la pureza, como es el amor. Bien, son expresiones puras y no hay que pedirle permiso a nadie a menos de que justamente estemos bajo programas de sumisión. Y cuando preparaba, me siento esta tarde, comprendí cómo eso, bien, estaba muy vinculado a lo que yo quería compartir hoy y cómo al principio, como estaba tan abierta a escucharla y de que me metí en su propio cuento, ¿bien? Y de la importancia justamente de empezar a comprender verdaderamente a qué nos referimos cuando hablamos de ser soberanas. Bien, y de por qué en particular me estoy enfocando en la mujer y en la soberanía de la mujer comparada con solo hablar del ser soberano, que es, algunos de ustedes me han visto y Loli ha estado justo con José en un retiro que hice en Argentina y que también voy a seguir dando en otros países, pero he sentido mucho el llamado de trabajar particularmente con las mujeres, porque las mujeres somos las que tenemos el cuerpo biológico de la expresión de creación, por tener la matriz, por tener el útero. Bien, entonces tendemos a ser mucho más, eh, eh, ser flanco de ataque psíquico, bien, para que, para creer que no tenemos ese poder creador del que voy a estar hablando hoy. Entonces, para mí el ser soberanas no tiene que ver con una definición del diccionario de la Real Academia vinculado a esta realidad. Por eso, esto que voy a estar presentando y el taller que, del que voy a estar hablando, que es realmente en donde yo voy a trabajar más profundamente con las personas que estén preparadas para hacer este trabajo, es empezar a comprender verdaderamente la realidad, ¿bien? Y las distintas capas de la realidad, tanto de esta que percibimos con nuestros sentidos, como de las realidades de las que llamamos otras dimensiones, y cómo que a medida de que vamos comprendiendo, vamos liberando el miedo de entrar e interactuar con esas otras dimensiones, vamos recuperando nuestra soberanía multidimensional. Entonces, mi definición de soberana no tiene que ver con que me decreto soberana de porque estoy en un país democrático o libre, o me decreto soberana porque tengo libertad financiera, o me decreto soberana porque ya hice el trabajo con mi linaje, sino que justamente está hablando de recordar la conciencia que somos más allá de esta experiencia física, de esta experiencia humana. Para muchas personas, esto todavía es muy distópico, no logran poder conectar porque están totalmente asociados a sus sentidos. Bien, entonces están operando, si bien ha habido un despertar y hay una conexión y en meditaciones pueden estar percibiendo cosas, están todavía muy, muy vinculadas a el, quizás al trabajo que nos ofrece una constelación familiar,
una sanación de mi linaje o el poder haber trascendido una crisis que he tenido en mi vida. Pero el trabajo que yo estoy proponiendo eh, aquí, del que voy a estar hablando hoy, del que voy a estar activando este año, tiene que ver ya con personas que ya han comprendido la multidimensionalidad del ser, bien, pero que por ABC o motivo todavía la vida les está costando, bien. Todavía hay eh, relaciones de pareja que no están firmes y contundentes, situaciones financieras que no están firmes y contundentes, vínculos familiares que todavía nos mueven, bien relaciones con nuestros hijos en los que todavía hay mucho apego, bien. Y verdaderamente eh, el objetivo no es el estar totalmente aislado de todo y desconectarme y no tener emocionalidad por todo lo que ocurre alrededor mío, sino realmente lo contrario. Es estar en tal presencia y tal comprensión en donde estoy mucho más presente de manera humana, bien, de manera conectada, de manera amorosa, con todo lo que me ocurre alrededor, porque estoy observándolo desde esa neutralidad y no desde la herida que todavía cargo, porque estoy identificada con este personaje, que en este caso es Valentina. Entonces, el ser mujer soberana realmente es empezar a comprender cómo funciona la realidad, qué tiene que ver con todas nuestras programaciones cerebrales, neurológicas, bien, qué cosas tengo heredadas, qué cosas he replicado de otras vidas, porque todavía no han sido resueltas y entonces necesitaba tenerlas aquí para poder resolverlas, qué hay todavía dando vuelta que me arrastre emocionalmente, que hace de que de una u otra manera la realidad siempre esté como en un bucle. Cambia el personaje, cambia el telón, la música de fondo, los muebles del escenario, pero como que la escena y el libreto se sigue repitiendo. Bien, mismo conflicto con mi pareja, mis compañeros de trabajo, mis hijos, o la observación bien de si estoy ya en conexión y empecé a percibir ya la cuarta dimensión, qué seres están apareciendo, a ofrecerme qué cosas, a recordarme qué cosas y cuál está haciendo ese intercambio energético. Entonces, a eso me refiero verdaderamente el de ser mujer soberana, el de poder estar plenamente en esta realidad en total presencia, no escapándome porque hay situaciones que me cuesta estar presente, entonces prefiero desconectarme mentalmente a que estar, ¿bien? Para que entonces esa versión de mí que yo vine a experimentar en esta encarnación, ese mandala, ese diseño original que yo vine a experimentar, realmente sea que experimento. Y otra de las grandes motivaciones por la cual me puse eh, este programa porque estoy viendo muchísimo, y lo vi mucho durante el 2025, que mujeres que entran en en su camino de sanación, pero es como que entran en un bucle, ¿bien? En donde están constantemente sanando. Es como que la lista ahora es un rollo de papel higiénico interminable y en donde, y me ha pasado mucho, cuando ya empecé a notar este patrón, que obviamente también tiene que ver conmigo, por algo estuve atrayendo mujeres con ese mismo patrón, el de empezar a invitar a las mujeres a recordar su norte, ¿bien? Es que como ser has venido a querer experimentar en la tierra. ¿Por qué estás acá? ¿Qué ha sido lo que te ha llamado la atención? Bien,
Estabas quizás en otra dimensión, siendo ángel, teniendo todo resuelto. ¿Qué es lo que te ha traído acá? Bien, muchísimos, que son los que llamamos semillas de luz, han venido bajo el- la invitación de ayudar a elevar la vibración de la humanidad y ya vamos a entrar también un poquito en un ratito más sobre ese tema porque también hay mucho ruido con respecto a ese propósito de ayuda a la humanidad, pero también la importancia, ¿no? de aprovechar este principio de año, tanto movimiento que está habiendo a nivel astrológico, tanto energía, por ejemplo, ahora que ha estado Leo en esa luna llena, eh, llevándonos al corazón, a trabajar bien el corazón, para que hacer esa limpia, para enfocarnos verdaderamente en dónde queremos estar viviendo. Entonces la pregunta es, ¿realmente tenemos claro qué es lo que quiero para mi vida? Bien, y no necesito hacer una meditación de 500 horas, nada, es realmente, o sea, ese vacío que es mi lienzo de pinturas, tiene un bosquejo de lo que realmente quiero vivir en mi vida, de lo que quiero gozar, de lo que quiero disfrutar, de lo que quiero crear, de lo que me hace feliz, al menos 5 minutitos por día. Estoy brindándome al menos 5 minutos por día ese espacio para mi creación. Para una persona puede ser cocinar, para la otra puede ser jardinería, para la otra puede ser pintar. Bien, para mí, por ejemplo, es crear todo esto. Para mí esto es creación. Cuando pongo estos programas, cuando ya empiezo a vivirlos en mí, cuando los empiezo a aplicar en mí, cuando me permito esos silencios para que mi ser empiece a conectar esos puntos. Bien, los que me conocen saben que yo soy muy mental, bien, pero que esa mentalidad también ahora está muy acompañada de emocionalidad y que hay una coherencia muy bonita que se activa. Entonces me estoy brindando, bien, esos espacios conscientes. Porque inclusive conozco mujeres de que todos los días salen a caminar con sus perros, van al bosque, conectan con la naturaleza, pero lo único que están haciendo ahí es recargar una batería porque hay algo que está consumiendo esa batería y es la única manera de poder seguir adelante. Entonces, uno de los pilares fundamentales de la comprensión de este concepto de ser mujer soberana multidimensional es definir, que es más bien recordar bien cuál era el propósito, qué era lo que yo quería venir a experimentar en esta vida, por la cual supe que iba a tener que hacer una limpieza, una sanación, bien, para poder entrar de lleno a eso que quiero crear. Bien, pero las fuerzas, las energías están tan fuertes que hay muchas que hemos quedado en ese bucle. Y entramos y ahora aparece otra y apareció Urano y Neptuno y no sé qué y ¡boom! Arrancamos de vuelta con otra ola de sanación y otra. Y si nos abrimos ahí, y ya vamos a hablar en un ratito sobre atención, nos quedamos patinando en ese bucle. Bien, entonces mucho del foco es de invitarlas y vamos a hacer una pequeña conexión al final, cuando ya deje de hablar tanto, para restablecer esa conexión de realmente qué es lo que mi corazón, mi ser desea crear. Y no tienen que ser grandes proyectos, no tienen que mover a toda la humanidad. Puede ser algo tan pequeño como empezar a hacer cerámica, porque me encantaba de niña, pero mis padres no tenían los recursos para que yo vaya a clase o para comprarme la arcilla y quedó ahí pendiente. Bien, por ejemplo, el mío es aprender a tocar la guitarra. Entonces ahora que me está yendo a Colombia, ya le dije a Fernando, conseguimos un profesor de guitarra. Sonia, conseguimos un profesor de guitarra. Porque quiero, bien,
Y esa va a ser una de las cosas con las que me propuse que iba a hacer. Bien, entonces, el propósito, bien, ser capaces de sostener verdad sin estar luchando, sin activar culpa, bien, y en total conexión. No importa el tiempo, lo importante es la atención y la intención de esa conexión. Bien, ahora, una de mis grandes comprensiones es de que todo estado de conciencia, bien, y en este caso, como estamos hablando de la soberanía comienza en la mente. Este universo en donde estamos es un universo mental, es un universo de ideas, bien, pero estamos en una realidad donde las ideas se han puesto un poquito densas y un poquito no tan amorosas. Bien, por eso estamos viendo todo lo que estamos viendo. Y cuando em, empiezo a observar mi propia mente, bien, me olvido de la mente universal, comprendo que todo es mente, bien, ley número uno de las leyes herméticas, lo aplico a mí y empiezo a observar mi propio sistema de creencias y mis propios pensamientos, es cuando ahí empiezo a ver a qué yo le estoy dando fuerza. Estoy trabajando con una mujer de India, con una historia muy, muy dura, bien. La cultura india realmente para las mujeres es muy fulera, diríamos en Argentina, realmente son experiencias muy, muy duras. Y esta mujer vivió abuso físico por su marido desde que se casó a los 16 hasta que el marido se murió hace 3 años y ahora tiene 66 años, o sea, 60 y pico de años recibiendo golpe todos los días. Y su cuerpo, bien, está en constante dolor. Va a los médicos dicen que no tiene nada, bien, pero lo que yo lo voy explicando, de que según cómo funciona el sistema nervioso central, bien, es, imagínate una persona que todos los días estaba esperando a ver con qué humor iba a llegar el marido, para ver si me pegaba, me gritaba, me mandaba a la habitación, entonces, de que el cuerpo ha ido acumulando, bien, todo eso. Y una de las cosas, obviamente lo que les estoy hablando es un caso muy, muy extremo, pero todo, tanto a nivel físico como a nivel de realidad, que está de alguna manera distorsionado, tiene que ver con un programa que estamos sosteniendo a nivel subconsciente o a nivel consciente. Entonces, una de las cosas que vamos a estar trabajando es empezar a observar realmente de manera sincera y honesta conmigo misma, porque todo tiene que ver con uno, de qué pensamientos estoy permitiendo, inclusive si son de milisegundos. Bien, estoy repitiendo, quizás a diario, que hace que esa realidad me esté mostrando todavía esa distorsión. Entonces, por ejemplo, trabajaba con esta mujer y me decía que se despierta a media de la noche y que el cuerpo no lo soporta del dolor. Le digo, pero es que hay un pensamiento, hay un Entonces la llevé, estado de meditación, tranquila, todo, y me dice la preocupación porque algo les pase a mis hijos. Le digo, ahí está. Biológicamente tenemos eso, pero lamentablemente esa preocupación no es ni buena para nosotros ni buena para nuestros hijos. Porque energéticamente, bien, estamos permitiendo que la mente baje en vibración, piense algo que no es muy amoroso y que además lo estamos proyectando a nuestros hijos. Creemos que eso es normal porque somos madres, porque son nuestra creación, porque son nuestros hijos y que está bien preocuparse. El tema es que cuanto más vamos adentrándonos en la comprensión de cómo funciona esta realidad, bien, de alguna manera es como que esos superpoderes que funcionan a diario empiezan a tener más poder y llegamos como a afectar más inclusive a nuestro entorno.
Y esto no es para preocupar, para activar culpa, sino para empezar a comprender cómo funciona la realidad. Por eso explico de que este trabajo realmente es para mujeres que tienen ya una comprensión de la espiritualidad, del funcionamiento de la realidad, pero que todavía hay pequeñas tuercas, bien ajustes que necesitan nuestra atención. Porque lo que menos quiero es generar miedo y culpa de que qué tarada que soy, estoy todos los días a la noche, me voy a dormir, estoy preocupada que si mi hijo va a llegar, si no va a llegar, si ha comido, si no ha comido, no sirve. Bien, sino realmente el poder observar dónde todavía estoy permitiendo que ese aspecto de supervivencia que es que pertenece al rango de la biología sigue operando, pero ya está operando, bien, está tomando capas superiores de conciencia. La biología sirve y la supervivencia sirve cuando en este momento, aquí y ahora, mi cuerpo, bien, está en peligro de que algo lo dañe. Pero lamentablemente, nosotros dejamos que ese programa de supervivencia funcione 24/7 y proyecte futuro. Entonces, estoy toda la tarde, me estoy yendo a dormir, mis hijos no han llegado y estoy preocupada pensando, ¿y qué pasa si se les pasa esto con el coche o si se quedan sin batería y no pueden? ¿Qué estoy haciendo? Estoy forzando a mi cuerpo a que intente resolver problemas de supervivencia que no está viviendo. Entonces, eso también genera una incoherencia, bien, en la conexión de nuestro estado mental y nuestro estado biológico. Así que otro tema también a tener un poquito más en cuenta. Em, el, sigamos. Entonces, mucho de que ha sido mi propio camino durante los últimos años y de quienes como que he ido acompañando de manera personal, es empezar a comprenderla más cómo funciona la biología, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan las distintas partes de nuestro cerebro, cómo han sido configuradas, bien, para poder empezar a tener más dominio, y fíjense que uso la palabra dominio y no control, de cómo funciona este cuerpo. Porque este cuerpo es una máquina perfecta que está al servicio de la conciencia, pero es tan perfecta y tan potente que tiene un piloto automático que se llama ego. Y ese piloto automático, si la conciencia no lo tiene cortito, toma todo el control y asume de que es la conciencia y que es toda la experiencia humana. Entonces, el empezar a comprender cómo funciona nuestra biología, por qué tenemos total identidad con respecto a nuestro ego, cómo funcionan bien nuestros vínculos, nuestras herencias familiares, esas programaciones ya heredadas. Para quienes ya han hecho una expansión de conciencia, cómo funciona o cómo intervienen contratos que quizás hayamos tenido con seres antes de estar en la tierra, porque todos son distintos niveles que van realmente afectando a cómo nosotros percibimos la realidad. El cerebro tiene muchísimas partes y esto no me interesa que sea una clase de neurociencia, pero hay ciertas partes que son fundamentales que cuando aprendemos a, a desconfigurarlas, a comprenderlas, a observarlas, bien, permitimos que la conciencia esté en mucho más presencia. El otro día comentaba en Instagram, me compré un libro de las sutras de Buda, y perdona a los budistas que no me acuerdo el nombre del libro, pero la primera línea del primer sutra dice, todo es un pensamiento y todo está regido por nuestros pensamientos. Entonces, cualquier camino espiritual
más allá de que hayas pasado por el tarot, la meditación, los cristales, los inciensos, la abrazada de los árboles, bien, la activación de los elementos, las constelaciones familiares, nos va a llevar de una u otra manera a comprender cómo está configurada nuestra mente. Porque ese es el inicio, es el principio y el fin de toda nuestra experiencia humana. Podemos estar trabajando la biología, cuidándola, haciendo ejercicios, alimentándola bien, pero si nuestra mente bien sigue en distorsión, la realidad que percibimos es como tener gafas sucias. La realidad que percibimos sigue estando en distorsión y nunca es suficiente el trabajo que estamos haciendo bien para el realmente estar viviendo en armonía y en ese estado de paz. La pregunta también es, que las voy a invitar a que se hagan, es, ¿vivo en paz? ¿Tengo paz interior? ¿O cuando estoy en silencio mi cabeza está rumiando con las preocupaciones, con los mandatos, con las culpas? Bien, entonces, por eso siempre todo nos va a llevar, no importa el camino en el que hemos comenzado esta espiritualidad, pero en algún momento nos va a llevar a este punto único que es el de nuestra configuración mental. Eh, y a la larga, la espiritualidad, cuando, eh, cuando, cuando empezamos realmente a encarnarla, bien, en total presencia, cuerpo, alma y espíritu, se trata de vivir en ese estado de aceptación y de armonía, en donde cuando aparece una situación con cierto grado de distorsión, lo observo y me pregunto, ¿para qué? Bien, ¿para qué se está presentando esto? ¿Qué me está mostrando de mí? Pero ya no me involucro emocionalmente como ocurría antes, bien, con con esos estados. El, si bien digamos que todo es mente, que todo parte de la mente, el truco de reconexión con nuestra esencia, con la fuente, es el corazón. El corazón físico, es el único órgano del cuerpo que no genera cáncer. ¿Y por qué es eso? Porque el corazón no permite distorsión vibracional. El cáncer físico tiene que ver con distorsiones vibracionales a niveles etéricos, a niveles energéticos. Bien, el corazón puede cerrarse. Personas que han vivido situaciones muy difíciles, muy duras en la vida, van a tener un corazón cerrado. Bien, un corazón quizás que está fallando, un corazón físico que falle, un corazón etérico, un chakra que esté cerrado. Pero cuando se empiezan a trabajar y observar bien esos eventos, el corazón empieza a abrirse y empezamos a entrar bien en nuevos estados de conciencia. Entonces, si bien todo se va replicando a nivel mental, la manera de poder unir y de poder empezar a trabajar esa multidimensionalidad o experimentar más que trabajar esa multidimensionalidad es el corazón. Es cuando me permito alejarme y observar esa configuración mental desde un estado de observación sin juicio, de amoroso. ¿Y quién me brinda eso? Es mi corazón. Entonces ahí es cuando entra bien esa coherencia de mente-corazón, donde ahora el corazón es el que gobierna, observa las configuraciones que el ego había programado y empieza a traer los correctivos, bien, para que ahora la vida esté, para que ocurra esa paz interior, sea el corazón realmente el que eh, el, empieza a gobernar nuestra vida y es el que da la fuerza creadora para todo lo que deseamos creer.
He hablado un poquitito de esto, pero voy a hacer un repaso rápido. ¿Cuáles son las distintas interferencias? Bien, vamos a hablar mucho, porque es un tema bastante largo, o sea que acá solo lo voy a exponer un poquitito. Eh, Nosotros estamos viviendo lo que se llama una tercera dimensión, bien, pero en esta tercera dimensión se pueden experimentar muchas realidades. ¿Y de qué dependen esas realidades? De vuelta, de nuestro sistema de configuración mental. Hay una parte del cerebro que se llama sistema reticular de activación, que es lo que, por ejemplo, cuando queremos comprar un auto amarillo, vemos autos amarillos por todos lados porque el foco está ahí, ¿bien? Pero ese mismo sistema, la conciencia o el ego lo usan para enfocarnos en las realidades, según las propias programaciones. Entonces, si vengo de una familia de programación muy fuerte de carencia, bien, todo mi sistema alrededor mío va a estar, gente me está hablando de que el dinero no alcanza, de las deudas que tienen, de las pérdidas de malas inversiones que han hecho en negocios. ¿Por qué? Porque mi foco ha sido programado en eso y puede haber sido una programación heredada. Entonces, cuando se va a resolver un patrón que estoy viendo que no está en armonía, lo primero que vamos a hacer es ir y revisar. Bien, ¿qué es eso que hace que mi realidad solo vea eso y no vea esto? Porque el vecino, viviendo en la misma realidad, en la misma calle, puede tener una visión totalmente de la vida. ¿Por qué? Porque la configuración que tiene es totalmente distinta. No es necesario irse a la otra punta del planeta, inclusive en un mismo entorno familiar, dos hermanos pueden tener experiencias muy distintas porque justamente ese enfoque es muy distinto. Otra cosa que también es importante empezar a comprender es la atención, bien, y la intención. Hablamos muchísimo de intencionar cuando entramos en el camino espiritual, pero la mayoría del tiempo nosotros estamos usando la atención. ¿Y qué es la atención? La atención viene de la acción de tensionar. La atención acciona, o sea, tensiona, pero desde afuera. O sea, hay algo que está tensionando por mí. Y la intención tensiona desde adentro. O sea, soy yo la que decido a qué tensiono. Ahora, ¿por qué es importante atención e intención? Porque tiene que ver con la teoría de cuerdas, con la cuántica, en donde dice que todo es un tejido de cuerdas en donde hay una cuerda en principal que se tensa y es la que en donde enfocamos nuestra realidad. La mayoría del tiempo que estamos como en inconsciencia, bien, y no es porque seamos seres inconscientes, sino por cómo funciona nuestro cerebro, esa cuerda está siendo tensionada por lo que llamamos el inconsciente colectivo. O sea, por acuerdos a nivel social, familiar, social, mundial, en donde a todos nos ponen, por ejemplo, en este momento lo que está ocurriendo con Epstein. Nos guste o no, a todos nos ha llegado lo que está ocurriendo, entonces alguien ha decidido tensionar esa cuerda por todos nosotros y enfocarnos en ese tema. Cuando empezamos a vivir en conciencia, bien, que empiezo a desconectarme de las noticias, de los medios, de esas lealtades familiares, puedo empezar a intencionar, es decir, a tensionar desde adentro qué es lo importante para mí. Entonces, uno de los trabajos a empezar a observar es qué está teniendo mi atención. Inclusive si es, por ejemplo, la preocupación de el mercado, que tengo que hacer a fin de semana, si me va a llegar, si no me va a llegar, si va a venir la gente, si no va a venir la gente. Pueden ser pequeñas cositas, pero que están quitándonos el foco a lo que yo realmente quiero ponerle atención o quiero ponerle, mejor dicho, intención. Pero es que si no hay claridad de qué es lo que yo quiero para mi vida, entonces
como siempre estoy prestando, hay un foco que está constantemente iluminando algo. Si yo desde adentro no guío ese foco, algo afuera va a llamar la atención del foco. Bien, entonces, importante también eso, la claridad de mi intención sobre lo que realmente deseo para mi vida. Y acá vamos a observar, digamos, en cuanto a esa atención, qué es lo que está operando desde afuera que moviliza ese foco. Las tradiciones, las herencias familiares, las herencias culturales, mi conexión con el colectivo, mis acuerdos que tengo con todo ese inconsciente colectivo y empezar a hacer como una limpieza de todas esas capas. Y eso, digamos, tiene que ver ya para quienes ya están más adentrados en ese camino espiritual, empezar a observar contratos con lo que yo llamo los operadores turísticos. O sea, esas entidades que cuando morimos y estamos por renacer, aparecen como ángeles, como guías, como seres y nos mandan la gran lista de los pendientes y que nos invitan a volver a encarnar, ¿bien? Porque tenemos que resolver, porque nuestra alma no evolucionó suficiente y para el reino de los cielos necesito tener todo esto resuelto. Entonces también se hace una observación de esa atención fuera de esta realidad para empezar a librar tanto bien que tenemos ahí pendiente. Eh, Aparece muchísima información sobre esos contratos de estar en la tierra al servicio de la humanidad. Y una de las cosas que veo una y otra vez de que la mayoría de esos contratos son con seres no amorosos. Bien, porque realmente para estar al servicio de la humanidad, el mejor regalo que yo le puedo hacer a la humanidad es vivir mi vida con plenitud, es vivir la mejor versión de mi ser, es ser la mejor versión de mi ser. Bien, y brindarme desde esa mejor versión hacia los otros. Pero si mi foco está siendo en estar conectada con el colectivo, porque estoy transmutando dolor y lo único que estoy haciendo es reactivar en este cuerpo biológico memorias de dolor ancestrales, para mi conciencia estoy viviendo una y otra vez esas experiencias de dolor. Entonces, muchas veces la gente abre registros akáshicos, va a buscar información y aparece de que en tal vida me he muerto de tal cosa ¿y qué estoy haciendo? Estoy trayendo este cuerpo biológico que estaba totalmente en karma, bien, después de haber tomado una sopita y de haber estado haciendo algo amoroso, de pronto traigo este trauma y el cuerpo no comprende que este trauma lo estoy trayendo a través de una apertura de una memoria para el cuerpo, estoy viviendo en este trauma en este momento. Entonces también empezar a comprender mucho de esa manipulación, porque lo que estamos haciendo es bajándole la vibración al colectivo a partir de activar activamente tanto trauma, tanto memoria, tanto dolor. Bien, entonces realmente no estamos ayudando, sino que justamente estamos empeorando, porque de pronto somos 8 billones, pero estamos sufriendo por 23 billones y no tiene sentido. Entonces, otra cosa también que he visto mucho en sesiones últimamente es de que hay liberación de contratos con entidades no amorosas, con razas, con demonios, con lo que quieras, y en el acto ahí aparecen seres de luz. Y yo siempre les hago la pregunta, lo mismo, le digo, o sea, ustedes son muy pícaros. Esta mujer se viene chupando 20 años de maltrato, de situaciones súper difíciles, bien, otro humano la sostiene para que ella misma entre en coherencia y liberación y ustedes aparecen al rescate. Y de vuelta, son contratos de ese juego de dualidad de luz y oscuridad, en donde también vamos a entrar en mucho más detalle exactamente qué es esto de la dualidad en este plano y cómo esa dualidad está totalmente tergiversada en la comprensión realmente de lo que es la dualidad,
que es la armonía entre el femenino y el masculino. Y por último, otro tema, y aquí ya voy a estar cerrando, es de que hay mucha distorsión con respecto a la geometría sagrada y muchísimas personas en sus hogares tienen geometrías, bien, que se las denomina geometrías sagradas, pero en realidad eh, son interferencias porque la verdadera geometría del orden universal es siempre esférica. Si cerramos los ojos y conectamos con nuestra verdadera esencia, deberíamos ver una esfera. Si vemos un diamante o cualquier otra forma que tiene líneas, eso es una interferencia. Y hay mucha manipulación, se están abriendo muchos portales, muchas memorias de otras vidas, de épocas atlantes, de egipcias, con geometrías lineales que eh, simulan bien ser esferas, pero no son esferas porque sí están llenas de aristas, de líneas. Entonces, uno de los trabajos también a hacer, y eso es lo que me gustaría que hagamos ahora, es observar qué geometrías están operando dentro de nuestro campo energético para devolverla a esa, a ese, al, em, a esa expresión mandálica de esfera. Les muestro, esto es un cuaderno que me compré, que me encantó, es una artista. Cuando yo tuve la activación de mi Kundalini, que se activó todo mi cuerpo de luz, en mi visión yo veía esto todo en luces, que comprendí hace muy poco que la visión que yo tuve era de mi mandala, era mi diseño original. En el diseño original propio, el con el que yo vine a esta tierra, no hay una línea. Bien, porque la línea no pertenece al orden universal. Todo el universo es curvo. Bien, inclusive la naturaleza tiene todo curvo. Por más que algo parezca una línea, siempre hay una pequeña imperfección que representa a nivel milimétrico o pequeñísimo curva. Entonces, otro tema, bien, para ir más profundamente. Bien, bueno, entonces, el, como ven, muchos temas por revisar, por tratar. Por eso la propuesta es este trabajo en grupo de 6 semanas. Quienes ya han trabajado conmigo en grupo saben lo hermoso de las interacciones y eh, de las sincronicidades que empiezan a ocurrir en los grupos. Y el, la importancia, bien, de el compromiso, porque quizás muchos de estos temas em, nos, inclusive, nos lleve a sacudir lo que comprendíamos sobre qué es la espiritualidad, bien, pero a la larga creo que el estar siempre abiertos a, a, a la observación y a la búsqueda de la verdad va a ser de que siempre vayamos accediendo, bien, en distintos niveles en la comprensión de quiénes verdaderamente somos y de que esa comprensión va llegando a medida que nuestra conciencia se va expandiendo. Bien, cuanto más me permito, cuando sé que no sé nada y que estoy en constante evolución, bien, más es esa información que nos va llegando para ser la mejor versión de nosotros mismos. Y esto justamente es el, lo que viene siendo mi camino y mi comprensión y lo que, como ustedes siempre saben, yo antes de lanzarme a trabajar en grupo, eh, he trabajado mucho a nivel personal porque inclusive empiezo a ver los patrones a nivel personal conmigo y con otras personas, toda esta información que luego que siento que realmente la tengo asentada y es por eso de que puedo, me siento, ¿no? con esa certeza y con esa liviandad de poder ofrecer el trabajos en grupo. Muy bien, me gustaría
el que hagamos un pequeño ejercicio, bien, para que hagamos esa revisión, lo que el, bueno, esto es un poco, esta información ya se la he compartido, pero la puedo compartir de vuelta. Voy a cerrar acá. Me gustaría que hagamos un pequeño ejercicio, bien, y en donde vamos a revisar esa expresión de orden universal, esa esfera original que es nuestra conciencia. Y no sé si alguna vez ustedes han escuchado de Grabovoi. Bien, Grabovoi es eh, un físico cuántico ruso, un genio, que este hombre tiene muchísimos códigos y que siempre a los códigos los pone en esferas. Y cuando comprendí de la esfera y de la mandala, comprendí también por qué Grabovoi trabaja con esfera, porque inclusive él tiene una fórmula que es G1 de G1 igual a K1 sub I de G1 de pi, y que yo decía, ¿qué es esta fórmula? Hasta que, ¡pum!, la comprendí. ¿Qué es lo que está haciendo él a través de esas fórmulas? Si bien hay cierta distorsión en los códigos, porque hay algo ahí que está intervenido, por eso yo los códigos no los uso, pero sí comprendí la fórmula, está devolviéndole a ese aspecto del ser, que puede ser cualquier cosa, desde dolor en la rodilla hasta abundancia, hasta trabajo, les devuelve su forma original. Bien, quita cualquier distorsión, cualquier geometría o deformación, bien, del aspecto de ese tema a su forma original que es la esfera. Bien, porque esa es la estructura original de todo lo creado en este universo. Nada más que esta dimensión fue intervenida por geometría lineal y es ahí, bueno, donde estamos. Entonces, mientras más podemos devolvernos esa expresión de la esfera, entonces más estamos volviéndonos a realinear a esa expresión universal, no importa lo que esté pasando, porque justamente la realidad la construimos cada uno con ese código base que hace que todos percibamos más o menos lo mismo en la realidad, pero también esos códigos particulares que tienen que ver con nuestra propia expresión. Bien, por eso es que la realidad a la larga termina siendo una experiencia muy personal, por más que todos vemos lo mismo, tenemos como ciertos conceptos comunes, bien, pero mi percepción, por eso se dice que un mismo evento, si hay 10 personas, vas a tener 10 recuentos distintos de lo que ha ocurrido en ese evento porque cada uno lo está observando desde su propio sistema de creencias. Tengo un nuevo tarot que acaba, no, un oráculo que acaba de llegar, así que me gustaría estrenarlo con ustedes, sacar una carta vinculada a la energía o al mensaje para el grupo. Y el mensaje es, pasa el mensaje. Está en inglés. Bien. O sea que creo que lo que se está haciendo acá era lo que correspondía, que se tenía que hacer, que era pasar el mensaje. Déjenme un segundito que lo... 31, ¿dónde está el número? Este dice número 42. 6. Acá está. Esta carta está aquí para ayudarte a conectar con tus habilidades psíquicas. Toma un momento para visualizar la carta. Estás siendo invitada a recibir un mensaje para pasarlo a tu alma. Escribe cualquier cosa que sientas. Observa la carta cuanto necesites. Estás invitada a recibir el mensaje para vos misma más allá de la descripción de la carta. Bien, confía en ti misma. O sea que no importa. La pueden observar, pero tiene que ver justamente, creo, con
con lo que les quede de todo lo que acabo de compartir. Bueno, las invito a cerrar los ojos y vamos a ir al corazón. Si pueden, las invito a que se quiten los zapatos, pongan la intención de enraizarse. Si tienen gafas como yo, les invito a que se las saquen. Y vamos a hacer una respiración profunda al corazón. Y le voy a preguntar a mi corazón qué es con lo que más resoné de lo que acabo de recibir. Y me quedo solo con eso. Inclusive si me genera incomodidad, no lo entiendo, me genera preocupación, siento cierto rechazo, pero me permito sentirlo. Si mi atención se posó en algo en particular, me hago consciente y lo recibo. Y ahora voy a ponerle intención. Por más que no entienda a qué me refiero, pero voy a ponerle intención en observar la geometría que mi campo mental y astral están proyectando en esta realidad. Me observo bien dentro de esa esfera y observo si hay formas, quizás no tengo esa capacidad de observar, pero puedo sentir algo en mi cuerpo. Así que me permito también percibir a mi cuerpo. Se siente liviano, se siente pesado, siento algo en alguna parte en especial. Me voy a quedar, todavía no vamos a hacer nada, me quedo sintiendo o observando o ambas. A una respiración profunda. Y ahora paso de la atención, bien, estábamos poniendo atención, a la intención. ¿Y cuál va a ser mi intención? Mi intención en el aquí y en el ahora va a ser quitar esas geometrías, esas formas de mi esfera, de mi expresión orgánica, energética de mi ser, cuyo cuerpo biológico es una de las tantas capas. Y me voy a permitir sentir cómo me siento ahora al quitar esa geometría. Si no estaba muy atenta y deseo, puedo volver a aplicarla a la geometría o volver al estado de atención y sentir la diferencia. Y voy a dejar que cada una decida
si prefiere quedarse en el estado de atención con esa geometría presente o en el estado de intención en donde solo la esfera, la que se percibe. Inclusive, se me está mostrando, cuando estoy en intención y quito geometrías, puedo sentir mi cuerpo, alguna incomodidad, alguna pesadez. Y ese es otro nivel de foco en donde ahora el cuerpo me está mostrando de que hay algo más para observar y traer orden. Y me puedo preguntar a mí misma o le puedo preguntar a mi cuerpo, ¿qué es esta incomodidad, dolor o expresión que estoy teniendo? Respiro profundo, me agradezco por este espacio, agradezco a todas las presentes por este espacio compartido, esta co-creación. Y a mi ritmo abro mis ojos y restablezco conexión con esta realidad. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué pasó, Loli? Es mucho calor. Y yo, Saqué otra carta. Eh, a ver cómo lo traduzco. Eh, la traducción sería como únicamente yo, pero en realidad se refiere a, a, a la, a lo única que soy. Bien, es el. Y dice, ah, necesito los la anteojos. unicidad. Unicidad. eh, Confío quien soy es perfecto para mi viaje único y el camino de mi alma. Bien, muy bonito. Bueno, ¿alguien me quiere compartir qué experimentó? Si pudo observar o sentir la geometría, la diferencia entre estar en expresión de esfera o expresión geométrica. ¿Se sintió igual? ¿Se sintió algún cambio? Bueno, yo comparto. Bueno, yo empiezo, que sigan las demás. Gracias, Loli, Eh, siempre por ser la rompehielos. eh, eh, Comencé, busqué a ver si te sentí alguna estructura diferente. No la sentí, pero sí que vi una esfera como plana en el piso y yo más en un borde. Wow. Ya, ¿sí?
estaba dentro de la esfera, pero no en el medio, en un borde, más a un costado, y se veía colores más hacia la derecha, faltaba más a la izquierda, después para expresar mucho, ¿no? Y lo primero que hice es, ¿por qué no estoy en el centro si es mi esfera? Entonces ahí cuando empezamos a la parte de más eh, de acción de uno, desde uno, más desde la observación, me corrí al medio, cambió, cambió la sensación física y cambió hasta colores, vi colores, y después seguía viéndola como plana, como que no terminaba de cubrir absolutamente todo. O sea, que estabas viendo una Entonces proyección. estaba, pero claro, no terminaba de incorporarla. Sí, seguía siendo como una proyección más cerca, poner. Y ahí lo que hice es quitar todo, lo que hice, toda estructura, si bien no la percibía físicamente, digamos, decreté quitar toda la estructura o energía que impidiera o obstaculizara la completud del círculo. Y ahí es como que se hizo el fuego. ¡Wow! Sí, sí, se sintió mucho calor, se sintió otro espacio totalmente diferente y bueno, de ahí ya volvíamos, pero daba para seguir trabajando. Hermoso, hermoso, Muy mucho bien, trabajo. bueno, ahí ya tenés una nueva Mm, técnica para seguir sí. explorando porque podemos tener varias capas, ¿bien? Mm. Pero lo bonito es eso, ¿no? De que te has visto, al poner la atención consciente, has visto de que no estabas siendo vos el centro de tu propia esfera y con la intención has dicho, no, esta es mía, esta es mi energía, yo me posiciono donde corresponde y desde ahí esa expresión muy bonita. ¿Alguien más le gustaría compartir? Yo, Hola a todos. yo, Ya te doy, Olivia, palabra. Diga, Sonia. Hola. Eh, yo sí me vi en un óvalo en el centro, blanco. En mi espalda se me tensionó un poco, pero cuando dijiste en lo geométrico, ya como que se Estructuró. desensistió, ¿Cómo se relajó? Sí, Se relajó y empecé a ver como la estructura de mi columna, pero con triangulitos chiquiticos uno sobre otro así. Esa fue mi experiencia. muy bien. ¿Y has hecho la intención de quitarlas a esos No, no lo vi. triángulos? Bueno, No, no lo vi. hacé la intención porque ahí se han presentado líneas. Bien, los Sí. triángulos son líneas. Ajá. Triángulo. Entonces, hacer la experiencia de quitarla y ver cómo te sentís sin esa estructura. Listo. Bien, me contás. Bien. Olivia, buenas tardes para todas. Bonito todo, muchas gracias. Estoy un bien placer. contenta de recibir este regalo hoy. Yo lo que sentí fue, yo tengo mucha molestia en la rodilla derecha. Tengo Ujú. bastante artrosis en la rodilla derecha y yo lo que sentí fue mis piernas con muchísimo calor las dos y la rodilla con muchísimo calor, pero mucho, mucho, mucho. Y después entonces comencé fue a conectarme con esa molestia de las piernas, a agradecer y eso fue lo que yo hice en la meditación, dedicarle a mi rodilla. Hermoso. Bien. Y el, el calor, en tu caso lo estoy tomando como que hay eh, eso, hay algo que está, ¿cuándo se calienta algo? Cuando está haciendo mucho esfuerzo. Un motor, bien, se sobrecalienta. O sea que ahí hay una carga, bien, que hay que liberar. Ujú. Entonces, también te invito a de que vayas más profundo y pongas la intención. Lo que está ahí, que mi rodilla está cargando, que no es mío, que no corresponde, bien, pongo la intención de liberarlo. Y una manera, inclusive más consciente de hacerlo,
es llevar las manos al corazón y preguntarte a vos misma cuál es la emoción, bien, que está registrada en mi rodilla, que está generando esa distorsión en mi rodilla. Ok, Y ok. entonces eso Muchas gracias. va a ayudar a que aparezca la memoria, la emoción, la... Bien, porque las rodillas tienen que ver con la flexibilidad y la rodilla derecha es el masculino. O sea que te puede estar hablando eso de patrones heredados del linaje, de la rigidez del masculino, que ha afectado obviamente a tu Así, vida, porque si eres mujer, generalmente a quien oprime el masculino es la mujer también, aunque también oprime al propio masculino, padre a hijo, bien. Entonces, ok. eso, ir al corazón y preguntarte cuál es la emoción, bien, que está siendo expresada a través de ese dolor de esa artritis en mi rodilla. Muchas gracias. Lo voy a continuar haciendo. Sí, señora. Perfecto, un placer. Susana, Bueno, Un placer para yo, mí. Gracias a todas. de nada. bueno, yo vi como olas primero, como olas, así Ah, como, y después vi como que se me veía la imagen del mar, ajá, así, y después, cuando me pusiste la intención de que lo quitáramos, pues así como que se borró rápido. Y en el cuerpo sentí un poco de aquí, y un poco y un poco en la espalda, nada más. Y ya bien. después, cuando dijiste que pusiéramos la intención de quitarlo, se quitó. Y has Ajá. sentido como eso, como que el cuerpo estaba más livianito, menos... Sí. Bien, Sí, más y todo, pero ahorita todavía tengo un poquito en la espalda, pero muy poquito, bien. nada más. El mismo, el, como que el mismo consejo que a Olivia es, bien, cerrar los ojos, ir al corazón y preguntarle al corazón cuál es la emoción, bien, que está siendo expresada a través de ese peso, de ese dolor, de esa incomodidad y para hacerla consciente. Porque es así, nosotros tenemos el cuerpo mental, bien, es donde está como toda la configuración de todos nuestros sistemas de creencias, de lo que hemos heredado del linaje, de lo que traemos del otra alma, de las otras encarnaciones. Luego está el cuerpo emocional, que es el que va registrando los eventos emocionales más fuertes, bien, y ahí el alma opera en ese cuerpo emocional. Está luego el cuerpo etérico, que es la versión etérica antes de que todo se exprese en el cuerpo físico. Entonces, Ujú, cuando en base a una creencia, cuerpo mental, hay una emoción, cuerpo emocional, pero no hay una comprensión de decir, wow, estoy sintiendo esta emoción, voy a ver qué es, eso se filtra a través del cuerpo etérico, el cuerpo físico, y el cuerpo físico es el que traduce esa distorsión, combinación pensamiento-emoción, en un dolor físico. Y ese dolor físico, si ese patrón se repite mucho, ese dolor físico se va asentando y pasa a ser una enfermedad, bien una dolencia muscular, o hasta un cáncer. ujú, El, entonces, siempre cuando estemos con que, sobre todo la espalda, que es la que sentimos que carga, ¿no? ujú, El hacernos esa pregunta, ¿qué es eso que estamos cargando que lo puedo liberar? El otro día tenía una experiencia muy fuerte con, algunos de ustedes conocen a Josh, a, a mi, em, a mi amigo terapeuta inglés, y estaba trabajando con Josh y de pronto veo en Josh, en su cuerpo etérico, estaba sosteniendo lo que él estaba haciendo un trabajo, eh, un un tumor cerebral. Y le digo, Josh, en tu cuerpo etérico tenés, le digo, un tumor cerebral y viene del linaje del abuelo, de tu abuelo materno y para arriba. Y Josh me dice, pues yo estaba con los ojos cerrados, me dice, abrí los ojos. Me dice, mi abuelo se ha muerto de un tumor cerebral hace 2 años. Y yo le digo, yo te lo estoy viendo a vos en tu cuerpo etérico, ¿bien? ujú, O sea que si él no estuviese en un camino de conciencia, él hubiese replicado porque había un patrón, ¿bien? La cosa es que fuimos
y preguntamos cuál era cuando un tumor cerebral, fue una solución biológica a un conflicto. Y él es de descendencia o ascendencia jamaiquina, bien que los jamaiquinos son esclavos africanos traídos de África a las Américas, y era un líder, bien, africano que había terminado como esclavo y que desarrolla este tumor porque no podía ver bien lo que le estaba ocurriendo a su descendencia, a su gente. Pero luego, cuando ve que ya se desarrolla el tumor y se mantiene en cama y deja de estar maltratado y todo, eso a él le genera cierta relajación. O sea que ese tumor pasó a ser una solución biológica a un conflicto. Es de que si estoy con un tumor sin poder hacer nada, porque el tumor lo tenía, me mostraban así que era como que me lo tenían medio borracho y todo, me mantengo en cama, no me golpean, no paso dolor, ni hambre, ni nada, nada. Entonces, eso había sido, se Una había registrado solución. en el linaje, su abuelo murió de eso y él lo estaba replicando. Cuando nos hacemos la pregunta, la respuesta llega. Bien, el tema es de que como no creemos que tenemos esas capacidades, como no sabemos que tenemos esas capacidades, bien, nos asumimos de que, bueno, listo, tengo el dolor, tomo la pastillita, tomo el agua, que se me pase. Pero el cuerpo es una máquina perfecta y cuando nos permitimos observarla, interactuar y preguntar, la información nos llega. Bien. Pero como lo más importante, para ir cerrando, ya a menos que, bueno, que alguien quiera tomar la palabra, es el foco de Yo quería realmente agregar, el qué es lo que quiero para mi vida, qué es ese disfrute, ¿bien? ¿Qué es lo que quiero crear? ¿Para qué? ¿Para qué estoy acá? Bien, para que esto no se convierta en ese bucle que estoy viendo que está como ocurriendo así, ¿no? A nivel mundial de quienes han ido despertando, de estar en esa constante sanación y sanación y sanación y sanación, sino realmente ya el, listo, ya tengo la base, ya limpié el ejemplo que siempre doy para ya cerrar acá, es tener un jardín, un cantero que estaba lleno de malezas, lo limpié, quedó todo impecable, pero no sembré. No sembré ni flores, ni árboles, ni frutales, ni vegetales, ni nada. ¿Y qué ocurre? Empiezan a crecer malezas de vuelta. Y lo único que hago es seguir sacando las malezas. Y siempre estoy pensando, el día que tenga flores, el día que tenga flores, pero bueno, va a tener flores el día que accione y ponga flores. Muy bien. Muy Bueno. bien. Gracias. Gracias a vos, hermoso verlas. Ya voy a estar compartiendo eso, más información sobre cuándo arranca y qué día nos vemos y la metodología y todo lo que corresponde al taller. Pero ha sido muy bonito este encuentro. Muchas gracias por tenerlas aquí y un beso muy grande. Buenas noches para los que estamos de este lado. Y muy buenas tardes Gracias. para las que están del otro lado. muchas gracias. Gracias. Chao, chao, chao. Gracias, vale. ¡Ey! Chao. Mírate con ese Ah, pelo. Me debes una llamada vos. sí. Llámame vos también a mí, chao. Sí, señora. Chao a todas. Adiós, Chao. adiós.